Listo. Ok. Ya. Bueno, compas, muy buenos días. Vamos a continuar. Antes de empezar temas logísticos, ¿no? Ya hoy día tenemos la clase, después espero en la tarde poner los videos como les decía en YouTube y les voy a mandar un enlace. Ahí va a estar un listado con los videos para que puedan cuando gusten volver a realizar las sesiones, ¿no? Porque sí va a ser de utilidad. Esta primera semana como que estamos cogiendo un poco el ritmo y demás, pero ya desde la próxima semana hemos de ir mucho más rápido, ¿no? Entonces por eso mismo sí es bueno tener un repositorio donde queden los videos. Eso es lo uno. Lo otro, asimismo, ¿no? Como este es nuestro primer archivo y todo, estamos yendo a un ritmo, digamos así, tranquilo, pero ya durante el periodo vamos a ver que el número de enlaces va a ir aumentando. Entonces estaré avisándoles por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque novedades estamos en contacto. Bueno, compas, continuamos, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos la clase pasada habíamos empezado a conversar sobre el modelo de Solo. Digamos que el objetivo era múltiple, ¿no? La clase pasada era un poco también hablar del instrumental que estamos usando, sí, un poco los códigos y demás, y de paso el modelo, ¿no? Entonces ya sin tanto lío, solo por recordar. Recuerden que los elementos que revisamos la clase pasada incluían la definición de la inversión, ¿sí? Entonces recuerden que vamos a definir la inversión. A eso déjenme hacer esto un poquito más amplio. Ya. Entonces recuerden que vamos a definir la inversión básicamente como el incremento del capital, ¿no? O sea, el aumento del capital definido a través de esa derivada temporal de K. Entonces, habíamos mencionado que hay algunos problemas con la noción de capital, ¿no? En la medición. Ya hemos de ir abordando. De hecho, los modelos que hemos de seguir estudiando, en cierta medida van a tratar de complejizar un poco la concepción de capital. No necesariamente nos van a dar una mejor concepción, pero por lo menos un poquito más elaborada, ¿no? Pero por el momento nos quedamos con la visión más simple. La inversión se entiende como el incremento del capital en el tiempo. Habíamos visto algunos códigos para poder representar esa idea. También habíamos visto la definición de ahorro. El ahorro agregado es igual a una tasa de ahorro constante multiplicada por el ingreso que coincide con la producción real. ¿Sí? Y después habíamos también planteado que estamos en un contexto de economía cerrada, economía sin gobierno, el caso más simple, y donde mantenemos el equilibrio macro y por ende el ahorro y la inversión coinciden en términos agregados, ¿no? Tal vez aquí me faltó hacer un poco, tal vez una observación, ¿no? Y es que en esta igualdad uno a veces la asume por defecto, ¿no? Porque uno dice, bueno, contablemente tiene que ser igual, ¿no? Pero es más compleja la historia, ¿no? Porque si nosotros lo pensamos a fondo, ¿qué nos garantiza que las decisiones de inversión de cada una de las empresas en una economía vaya a tener sincronía con las decisiones de ahorro de los demás? Porque esas son decisiones que uno podría decir que microeconómicamente tienen su propia lógica. Entonces, esa agregación, claro, en el modelo de Solo ahorita no va a tener mucho lío, ¿no? Simplemente asumimos que se cumple y ya, pero usualmente recuerden que en la inversión, tal vez eso valía la pena recordar un poco, ¿no? ¿Cómo están los 10? En el tema de la inversión, quiero reflexionar un poco sobre esta igualdad súper rápido, ¿no? Usualmente la inversión en términos macroeconómicos, ¿sí?, suele dividirse en dos, ¿no? La inversión planeada y la no planeada. ¿Sí? Entonces tiene la inversión planeada y la no planeada. ¿Alguien se acuerda tal vez o saben dónde se suele registrar la inversión no planeada? Pero contablemente, en cuentas nacionales, ¿dónde usualmente le asumimos que va la inversión no planeada? Sí, por lo general es en la variación de existencias o variación de stocks. Sí, entonces usualmente, ¿no? O sea, no es exactamente, pero usualmente la no planeada
Aquí se suele poner la variación de los stocks. Por ejemplo, los inventarios. Ya, digamos, o sea, podemos tener nosotros empresas que no lograron vender todo lo que tenían planificado vender, quedó un excedente que no se ve. Entonces, usualmente ese excedente queda como variación de inventarios. Entonces, las empresas se suele asumir que esos productos que no venden los tienen reservados para atender demanda futura y por tanto siguen siendo inversión. Pero la flexibilidad, ¿cómo se considera? Se asume que es marginal, ¿no? O sea, se asume que no es un tema de que... Ojo, no estoy diciendo que esté de acuerdo con esta igualdad. O sea, estamos en un mundo, por ejemplo, si quieren... Hasta se lo puedo plantear. Imaginen que este es un mundo de economía de maíz. ¿Sí? Entonces, no, la típica, entre comillas, corn economy, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Todo el maíz que se dejó de consumir y no se logró vender, tarde o temprano se va a volver a usar, ciertas semillas. O sea, no tengo el problema de que termina degradándose y se pierde, ¿no? Sí. En todo caso, si fuera eso, tendríamos que registrarle más bien como depreciación del capital o como consumo de capital también. Sí. Ese sí es un limitante, ¿no? Porque usualmente, digamos, y es una ventaja de tal vez algunos modelos keynesianos, ¿no? Los modelos keynesianos ya se discute mejor. Primero la diferencia, ¿no? Entre ahorro e inversión, y ahí sí la posibilidad de que existan desequilibrios, y entre esos desequilibrios pueden surgir también por el hecho de que hay productos que no se ven y pueden perecer. Pero, por ejemplo, contablemente o financieramente sí se puede hacer la discusión, porque las depreciaciones constituyen una pérdida, baja de ventas, para siempre No, contablemente siempre va a ajustar. Pero eso digo, o sea, contablemente ajusta porque le hacemos un ajuste también en inventarios. No, simplemente esa pérdida como tal se va a ventas negativas y ya está. ¿Pero? Se hace como una venta negativa y ya se hace una pérdida que suma la empresa. Y listo, en el estado de resultados. Sí, no, yo estaba se refleja a nivel macro los ingresos. No va si quieres. Ya. Sí se puede hacer el ajuste. O sea, se puede, claro, sino yo me refería más bien, o sea, literalmente a productos, o sea, me estaba refiriendo a la diferencia entre oferta y demanda. O sea, estrictamente tengo productos que no se vendieron. Sí. O sea, más allá de que sean o no perecederos. O sea, yo digo, que tengo unos productos y no se vendieron, ¿cómo registro esa novena? A eso bueno, o sea, más bien, porque recuerden que esto a la final, el ahorro igual a la inversión no es más que la resultante del hecho de que la demanda agregada coincide con la oferta agregada. Entonces yo más bien hacía alusión a eso, ¿no? O sea, en términos macro, el hecho de que la oferta agregada y la demanda agregada coincidan termina implicando que el ahorro sea igual a la inversión. Porque recuerden que en un modelo bien básico, ¿no? Una economía cerrada, la demanda agregada es consumo más inversión. Y en cambio, por el lado de la oferta agregada, se supone que la oferta agregada coincide con el ingreso. Y este ingreso básicamente se usa para consumir o ahorrar, ¿no? O sea, haciéndolo bien simple. Entonces yo pensaba en ese escenario más bien, o sea, que tengo empresas que terminan no vendiendo porque hay una, digamos, exceso de demanda negativo, ¿sí? O bueno, básicamente hay productos que no se ven, poniéndolo simple, ¿ya? Entonces esa descuadra entre oferta y demanda usualmente se le pone la inversión no planeada. Eso es más o menos lo que trataba de decir, ¿no? O sea, que en definitiva esto se va a cumplir porque se va a cumplir, incluso si sea asumiendo que parte de lo que no se vendió porque no existía la demanda suficiente, se le pone como inversión no planeada. O sea, ese es mi punto, ¿no? Y por el lado de la inversión también, ¿no? Estamos asumiendo que es inversión neta. Por lo general, o se asume que no hay depreciación del capital, o se asume que ya de entrada a todas las magnitudes se les ha quitado la depreciación. Ok, bueno, también resolvimos nuestro primer sistema de ecuaciones, ya no creo que hace falta volver a hablar mucho de eso, el ahorro igual a la inversión. Sí, eso también hicimos. Hablamos un poco de la producción agregada. Aquí recuerden que habíamos planteado que la producción inicialmente dependía del capital que se utiliza, ¿no? Y también del trabajo efectivo, multiplicado por un índice de eficiencia del trabajo, ¿no? Luego de eso, bueno, y de paso también asumimos que existían rendimientos constantes de escala. ¿Sí? Y aquí venían algunos supuestos que son más implícitos, ¿no? El hecho de que estábamos planteándonos un mundo donde había pleno empleo de trabajo y pleno uso de capacidades, ¿no? Que era lo que me permitía replantear la función de producción, ¿sí?
puesto que teníamos esto, ¿no? La cantidad de trabajo va a coincidir con la oferta de trabajo y el capital utilizado termina coincidiendo con todo el capital que se instala, ¿no? Esto va a cambiar en modelos más elaborados, ¿no? O sea, sino que estamos dejando un poco la notación lista, ¿no? Entonces nos quedaba la función de producción con un formato un poco ya más usual, capital instalado y oferta de trabajo directamente asumiendo este mundo de pleno empleo y pleno uso de capacidades. De eso también no olvidarse, ¿no? Estábamos asumiendo un mundo en donde las productividades marginales coincidían con los pagos a los factores. El típico mundo neoclásico, ¿no? Estamos en un mundo donde los mercados no tienen problemas, es un mercado más básico y todo, por tanto hay pleno empleo de todos los factores. También habíamos planteado unas variables para hablar en términos intensivos, la productividad laboral efectiva y la intensidad del capital en términos efectivos, o sea, cuánto se produce versus cuánto trabajo efectivo se emplea, o cuánto capital se utiliza igual versus cuánto trabajo efectivo se emplea. Hicimos los respectivos despejes y habíamos llegado a esta función de producción en formato intensivo. Era la función de producción que me decía que la productividad efectiva dependía de la intensidad de capital también en términos efectivos. ¿Sí? Pues más o menos de eso hablamos en la clase pasada, más allá de los códigos. ¿Sí? Más allá de los códigos, porque les reitero, ¿no? En todos los códigos que vamos a usar en este curso, yo se los voy a otorgar. Quienes saben manejar bien los códigos, mejor aún. O sea, no, los códigos no son un problema. Y para quienes no saben manejar los códigos, no es crucial que se preocupen por saber cada detalle de los códigos. ¿Sí? De hecho, yo les voy a compartir, capaz que para la mayoría no haga falta, pero yo para los que tal vez necesitan, les voy a compartir incluso algunos videos tutoriales de Python en Colab, por si quieren empezar desde cero a aprender Python. Pero no les va a dar el tiempo, o sea, hay que ser honestos, ¿no? O sea, aprender Python desde cero en tan poco tiempo es difícil, ¿no? Entonces yo no quiero que se olviden que este es un curso de math, o sea, no es un curso de Python. O sea, el Python, el código me está ayudando es a resolver más rápido las ecuaciones. Ahorita no, porque recién empezamos, pero ya después van a ver que vamos a ir mucho más rápido. Sí, entonces no se preocupen tanto de eso, sino preocupense, si quieren es así. Los resultados que yo les estoy presentando están sustentados por código. Ya, o sea, que los resultados matemáticos son correctos, eso. Y más bien pensemos la macro, es lo que a mí me interesa más. Entonces no olvidemos eso también, ¿no? Bueno, y por último también hicimos un poco las gráficas. Sí, habíamos visto que podíamos graficar la función de producción en términos estáticos y también podíamos hacer la gráfica en términos dinámicos, ¿no? Bueno, con un controlador, ¿no? Íbamos moviendo el alfa. Pues todo eso ya vimos, ¿no? Solo estaba recordando un poco. Listo. Entonces, ahora la cosa se va a poner un poco más interesante porque vamos nosotros a plantearnos ya la búsqueda del equilibrio y de la dinámica del modelo. ¿Sí? Cuando veamos la palabra dinámica, nos vamos a referir básicamente a cómo se mueven las principales variables del tiempo, especialmente las usualmente llamadas variables de estado. O sea, las variables de estado, no quiero usar mucha definición matemática, pero recuerden que las variables de estado son las variables que efectivamente me dicen cómo está un determinado sistema en un determinado periodo de tiempo. Es un sistema dinámico. Entonces nosotros vamos un poco a ver eso, ¿no? O sea, cómo está esta economía, cómo se comporta con el paso del tiempo. Y claro, el modelo de Solow admite eso porque es el modelo muy, más básico que podemos usar para eso. Muy bien, entonces más o menos vamos viendo qué tenemos aquí, ¿no? Dice, aplicamos los supuestos de pleno empleo y pleno uso de capacidades en las variables de tipo intensivo. Una observación, ¿no? Todo lo que hicimos antes, o sea, por ejemplo, esta forma de la función de producción no necesita asumir pleno empleo, ¿no? O sea, eso tal vez voy a recalcar. Sí, esta función de producción que hemos dibujado, esta de acá, no necesita que se cumpla el pleno empleo para ser válido, ¿sí? Porque esta función de producción, en definitiva, recuerden, nosotros, la deducción de esta función de producción, ¿de dónde venía? ¿No? Teníamos la función de producción y igual F capital utilizado y trabajo efectivo, ¿no? De aquí directamente nosotros solamente hicimos esta división. ¿Sí? Entonces directamente hicimos esa división y ahí obtuvimos la productividad efectiva, ¿verdad? En términos de, bueno, si es que hacíamos con Cobb Douglas nos quedaba capital, bueno, intensidad de capital efectiva al alfa, ¿no?
sin necesidad de asumir el pleno empleo. Eso vimos la clase pasada. Entonces, ¿por qué hago alusión a esto? Porque entonces esta forma de la función de producción va a ser indiferente si es que hay o no hay pleno empleo. Entonces, eso que quede un poco claro, ¿no? O sea, esto más bien es, desde el mundo ortodoxo, neoclásico, lo que quieran, es una representación fiel de la tecnología, independientemente del uso de los factores e independiente de la distribución del ingreso. O sea, no nos interesa cómo esté la distribución del ingreso, siempre tendremos la misma función de producción. Porque matemáticamente simplificamos o porque no estamos en pleno empleo. Ya, a ver, hagamos otra lámina. Ya, o sea, la pregunta en definitiva es si es que esto solo es una simplificación matemática, ¿no? O no. De hecho, es la definición misma de la función. ¿Ya? O sea, esta función así como está, así, bien yéndonos al concepto, ¿no? En esencia, no depende de salarios ni tampoco del rendimiento del capital. Entonces, así como está formulada, solo con el hecho de asumir que existe la función de producción, ya estoy asumiendo que es independiente del mundo de la distribución. Entonces, es como que todo esto es tecnología y se acabó, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si por decir, tenemos que sube el salario, incluso pongamos en términos reales, ¿ya? Sube el salario real. Si sube el salario real, puede moverse, por ejemplo, el mercado de trabajo. O sea, se puede mover el mercado de trabajo, lo que sea. Pero no va a alterar inmediatamente la función de producción. ¿Sí? O sea, no le topa la función de producción. O sea, no es una variable que entre en la función. ¿Sí? Porque al final uno diría, ok, tengo el mercado de trabajo. ¿Ya? Recuerden que este es el mercado con salario real y trabajo, ¿no? Entonces, de hecho, recordemos que la curva de demanda, ¿sí?, del mercado laboral era en donde el salario real coincidía con la productividad marginal del trabajo. ¿Se acuerdan que esto hablamos un poco en la última clase? Entonces, ¿qué sucede? Básicamente que esa demanda no se va a mover a menos que cambie la tecnología o que cambie el stock de capital. Entonces, más o menos el mensaje, ¿no? El mensaje es la tecnología define la curva de demanda y es como que de la tecnología se define parte del mercado laboral. Pero el salario, el nivel del salario no puede afectar a la tecnología. Entonces, es así, ¿no? No es una simplificación matemática, no es un supuesto económico. Sí. De hecho, la tecnología, recuerden ustedes, en el mundo ortodoxo se les llama uno de los fundamentales. Se han oído esa expresión antes, ¿no? Los fundamentales en economía. O sea, ¿cuáles son los fundamentales? Por el lado de la oferta de la tecnología, por el lado de la demanda. ¿Cuáles serían los fundamentales? Van a quedar mal los toques de micro. A ver. Por el lado de la oferta, los fundamentales son la tecnología. Por el lado de la demanda, ¿cuáles son los fundamentales? Las preferencias. Claro. O sea, por el lado de la oferta, los fundamentales son la tecnología. Por el lado de la demanda, en cambio, es las preferencias. Es que cáchenme, ¿no? Por el lado de la tecnología, defino yo, por ejemplo, una estructura de costos, defino yo curva de demanda de trabajo, o sea, pero en esencia es la tecnología. O sea, ese es el argumento ortodoxo. Por el lado de la demanda, en cambio, ¿qué hago con las preferencias? Que igual son parte de los fundamentales. Entonces, la tecnología, en definitiva, más o menos es el que define la oferta. Y en cambio, las preferencias, si se acuerdan el problema de maximización de la utilidad o minimización del gasto, lo que sea, termina definiendo la demanda. Entonces, en economía, ¿a qué nos referimos por los fundamentales? Esos elementos exógenos que definen el resto de cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces cuando dicen, bueno, por eso se llaman los fundamentales, ¿no? O sea, son los puntos de partida para todo. Entonces, no olvidar eso, ¿no? O sea, en el mundo de la demanda, los fundamentales son las preferencias, que se acordarán, se asumen como exógenas, ¿no? Asumo que los individuos son racionales y ese ya es un problema de otra área, ¿no? De la psicología, lo que sea. En cambio, la tecnología es el fundamental por el lado de la oferta. Ahí, en cambio, hay una tecnología y de eso hablan los ingenieros, etcétera. Nosotros solo la tomamos como dada. ¿Sí? En el mundo ortodoxo, o sea, esto es mundo ortodoxo, ¿no? Entonces, por eso es que la distribución
del ingreso en este mundo, la distribución en este enfoque no puede afectar a los fundamentales. Sí, o sea, la distribución no tiene la capacidad de afectar preferencias ni tampoco a la tecnología. Sí, o sea, ese es el supuesto típico del mundo ortodoxo. Porque imaginen que fuera, si esto no se cumpliera, sube el precio de un bien y al subir el precio de un bien podría afectarte las preferencias del consumidor y eso no pasa. ¿Qué es lo que se asume? Que las preferencias son fijas y las decisiones del consumidor en términos de preferencias no dependen de los precios. La función de utilidad. ¿Se acordarán que en la función de utilidad no se ponen los precios? La función de utilidad depende de las cantidades que se consumen. Es lo mismo de acá arriba, ¿no? La función de producción depende del capital y del trabajo efectivo sin que tenga que ver los precios y los salarios. Repito una vez más, en el mundo ortodoxo. Sí, porque ahí empieza la discusión, que especialmente al medir el capital, no meter los precios es difícil, a menos que asumamos la core economy o la economía de un solo bien. Ahí sí. Es lo que estamos más o menos asumiendo. Entonces, en definitiva, esta función de producción es estrictamente tecnológica. ¿Con o sin pleno empleo? Entonces, ahorita lo que nosotros vamos a hacer es meterle el tema del pleno empleo. De hecho, miren lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estoy tomando las definiciones de productividad efectiva y la intensidad del capital efectivas y solamente estoy cambiándoles a su versión de pleno empleo y pleno uso de capacidades, ¿no? Sí. Recuerden que habíamos definido, ¿no?, la productividad efectiva como cuánto se produce versus cuánto se emplea en términos efectivos. Y si tengo el mundo de pleno empleo sería Y sobre AN, ¿no? Y la intensidad efectiva, que era igual capital utilizado sobre trabajo empleado. El capital pasaba a ser capital total instalado y de nuevo pleno empleo, ¿no? Entonces no se olviden que al momento de hacer este paso estamos asumiendo pleno empleo del trabajo y pleno uso de capital. De esto también hablamos un poco la clase pasada, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que desde este mundo, por ejemplo, aquí sí estoy metiendo el pleno empleo. O sea, aquí sí estoy asumiendo el pleno empleo, pleno uso de capacidad. ¿De aquí qué fue lo que hicimos? ¿Se acordarán que aquí dijimos, tomamos esta ecuación y le aplicamos la log diferenciación? Y bueno, estas ya sacamos. Teníamos estas dos ecuaciones. Y aquí hicimos la log diferenciación. Ya no volverá a hacer paso a paso, pero ¿se acuerdan cuál es la ley del log diferenciación? O sea, en definitiva, ¿qué sucedía? Si yo tengo aquí una ratio, como esta de acá, cuando hacíamos la log diferenciación, me quedaba que la intensidad de capital efectiva, puntos sobre intensidad de capital efectiva, era igual, como esto es una ratio, en definitiva se distribuye así, ¿no? La variación porcentual del capital menos variación porcentual de la eficiencia del trabajo menos variación porcentual de la oferta de trabajo. Sí, eso también ya vimos. Y habíamos dicho que esto se podía reescribir como intensidad de capital efectiva. Esta le vamos a dejarle así mismo. La del capital también la vamos a dejar así. ¿Ya? Este a punto sobre A le vamos a llamar a gorro para después irnos acostumbrando a la terminología y este en cambio N gorro. ¿Sí? Recuerden que eso también ya hablamos, ¿no? Entonces los gorros van a representar la tasa de variación. ¿Sí? Ok, entonces eso también ya estaba hecho aquí. ¿Sí? Esto también lo hicimos. Ya. Entonces ahora sí. Noten entonces que, ¿qué me está diciendo esta última ecuación? La intensidad de capital en definitiva es una indicación de cuánto capital versus trabajo se está utilizando. Algunos autores le suelen interpretar como la mecanización de la producción, o sea, cuántas máquinas versus cuánta gente. Claro, de forma bien intuitiva, pero podría ser. ¿De qué depende esto? La expansión del capital, por ejemplo, ¿no? ¿Qué definía el K-punto? ¿Qué define o qué era igual K-punto? La expansión del capital. Ya, ajá, el cambio del capital. Pero entonces, ¿qué era eso? Por definición. Ven por la puerta. Escucho unas risas. Gente muy feliz a esta hora de la mañana.
no me suena natural. Gracias. La inversión, ¿no? Y la inversión, entonces, ¿a qué más era igual en este mundo de equilibrio macro? Al ahorro, ¿no? Entonces esto terminaba siendo el SY, ¿verdad? Entonces, si se fijan, yo podría reemplazar este K punto, que es el SY acá arriba, pero a la vez que era de allí. Bueno, dejémosle como SY para no complicar mucho la historia. Entonces, ¿están de acuerdo que podría reemplazar este K punto por SY? ¿Verdad? Ahorro, inversión. El ahorro va a ser, como hemos dicho, lo mismo que A punto sobre A. ¿Ya? Entonces, miren, este es el crecimiento de la eficiencia del trabajo. ¿Ya? Vamos a asumir que eso es una constante, siguiéndole al solo original. Entonces, esto le voy a llamar Q bar. ¿Sí? Entonces, Q bar va a ser una constante que puede ser 2%, 3%, lo que sea, pero estoy asumiendo que la eficiencia del trabajo en este modelo depende de, si quieren, la innovación tecnológica, puede ser, pero asumimos que ese es un factor exógeno. ¿Sí? Y por el lado de la oferta de trabajo, se acuerdan que decíamos que era como la PEA, ¿no? O sea, cómo se va expandiendo la cantidad de personas que pueden trabajar. Igual, vamos a asumir que es una constante que creo que está como N bar. Entonces, en este modelo que lo estoy asumiendo entonces dos cosas, ¿no? Estoy asumiendo que la eficiencia del trabajo crece a un ritmo constante. Si quieren, esto está vinculado a los procesos de innovación de la tecnología, etc. Pero estoy asumiendo que es exógeno. Y por el otro lado, esto a veces se le aproxima al crecimiento poblacional. No es exactamente igual, pero podríamos decir que es más o menos parecido, ¿no? O sea, la expansión, por ejemplo, esto es típico de... Esta es típica intuición economista, ¿no? Si la PA, o sea, la población económicamente activa crece, puede ser gracias a que crece la población. Entonces voy a asumir que estoy en una población que tiene una estructura de edad más o menos estable. O sea, la población crece 2%, entonces los económicamente activos voy a asumir que también crecen 2%, ¿no? Obviamente que en un mundo como el actual no es tan fácil, ¿no? Ustedes sabrán que la estructura demográfica está cambiando fuertemente en los países. Es más, hay todo un debate sobre caída demográfica. Sí. Sí, o sea, antes este no era debate, pero ahorita es un debate serio. O sea, si la caída, la tasa de natalidad, ¿no? A esa región de África, de una parte de África, especialmente África subsahariana, una región muy ya se ha caído por las tasas de plazo. Claro, estamos ahí, ¿no? Sí, sí, hay unos economistas, yo escuchaba hay un economista español que, más allá de que usted no esté de acuerdo, ¿no?, con todas las visiones, hay cosas bien interesantes. Déjenme ver si les doy un nombre, porque este está de moda ahorita, un economista español, pero es profesor en Pensilvania. Y él planteaba que en esencia hay dos problemas económicos importantes. El resto es ruido. El uno es el demográfico, justamente por esto, ¿no? O sea, la caída demográfica, y el otro es los cambios que va a generar la inteligencia artificial. Y en general el desarrollo de la automatización. O sea, esos son los dos problemas fundamentales. El resto son ruido. O sea, así decía él. Bien ortodoxa, ¿no? O sea, en eso sí. Es que decía que eso altera los fundamentales, ¿no? O sea, esos factores fundamentales de la economía. Ya le voy a buscar el nombre, siempre se me va. Es ustedes. A ver, les quiero dar el nombre. Usualmente, verán, es buena idea que le sigan a esta gente en Twitter. Sí, porque... Bueno, ya cuando tenga el nombre les paso, ¿ya? No quiero perder tiempo. Listo. Entonces, compas, eso hacemos acá, ¿no? Asumimos que la eficiencia del trabajo y la oferta de trabajo crecen a ritmos constantes. Dos observaciones rápidas. Una, Q y N van a depender del tiempo. El Q barra y el N barra, si son constantes. Obviamente no, ¿verdad? Entonces, en la creación notarán que aquí están Q barra, N barra. Usamos symbols. Aquí estoy usando un poquito de látex, ¿no? Para que me salga con la barra, ¿no? Bar Q, bar N. Indico que son positivos y no depende del tiempo, ¿no? Entonces, estar súper pendiente de que si son variables que no dependen del tiempo, no usamos functions, sino usamos symbols, y por tanto, obviamente, no depende de nada, ¿no? En cambio, el A hat y el M hat sí pueden depender del tiempo, entonces eso les dejamos ahí. Entonces, aquí está la creación y aquí están las ecuaciones. Listo. Entonces, si juntamos algunas piezas, nos queda justo lo que ya estábamos diciendo, ¿no? O sea, aquí en vez del K punto, nos quedaría, ¿verdad?,
SY. En vez de este ahorro nos queda una constante Q barra y nos va a quedar aquí la otra constante, el N barra. ¿Sí? No hay mucha vuelta, ¿no? De hecho, les puedo agrupar todos estos. Entonces tendríamos toda esta operación, que mejor lo voy a hacer en otra lámina para que no quede tan indecente. Entonces tengo que la intensidad efectiva del capital es igual, aquí estaba S por Y sobre K, menos Q barra más N barra, ya cuando hacemos los reemplazos, ¿no? Entonces miren, es como que estoy tomando esta ecuación y le estoy reduciendo el número de términos que dependen del tiempo, porque ahora yo ya sé que Q barra y N barra no dependen del tiempo. ¿Cuáles son los que todavía dependen del tiempo? La Y y la K. Entonces les pregunto, ¿cómo nos podríamos deshacer de la Y y de la K? Si no le explícita la función. Ya, puede ser, pero ¿qué me quedaría? Sería S por la función que depende del K y A, N, ya compré en empleo, ¿no? Sobre K menos Q barra más N barra, ¿no? Ok, todavía dependo del capital, que depende del tiempo, ¿no? Y la AN, que justo son las que quiero. Salud. ¿Qué hacemos ahí? Salud. Mientras tanto sigo avanzando aquí, ¿no? Ya. Entonces verán, en términos de código, voy a despejar KF punto, ¿no? Sí, voy a despejar KF punto. Es lo que quiero. Quiero que me quede solo la KF punto. Pero quiero deshacerme de las variables que dependen del tiempo. Entonces, eso quiero saber qué pasito harían ustedes para deshacerse de por ejemplo, del capital. Comentario rápido. No sé si les pasa. A veces cuando uno hace mucho Python o mucha programación se olvida de los fundamentales. ¿No les siente que les pasa a veces? O sea, que uno por mucha tecnología se olvida de la esencia. Sí, pasa, ¿no? Sí. En los códigos obviamente ya está resuelto esto, ¿no? Pero es más por razonarle un poquito, ¿no? O sea, el capital es una magnitud agregada macro, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo hago que esto desaparezca? O sea, una opción sería volver a la definición de la intensiva, ¿no? O sea, podríamos dividir esto, por ejemplo, para la AN y lo de acá para la AN. ¿Qué logro haciendo esa división? O sea, esto es igual, ¿no? O sea, el K efectivo punto sobre el K efectivo, o sea, la intensidad del capital, ¿no? La S recuerden que es la tasa de ahorro, no, esa ya no se mueve. Pero, ¿qué logro hacer en esta división? ¿Qué supuesto me tocaría usar acá arriba? Bueno, acá abajo estamos otra vez con la intensidad del capital. ¿Sí se acuerdan, no? K sobre N es la intensidad del capital. O sea, esa ya. ¿Qué supuesto tengo que usar arriba para poder hacer la división? Ya hicimos esa división. Una bien parecida. Eso, los rendimientos constantes de escala, ¿no? Entonces, si tengo rendimientos constantes de escala, ¿qué se va a reducir eso? La función y el AN como que puede entrar a dividir, ¿no? Si entra a dividir, otra vez voy a tener capital sobre AN, o sea, capital sobre trabajo, que eso es otra vez la intensidad, ¿verdad? Y aquí, bueno, solo hace AN sobre AN que queda 1. Ya, menos, que es menos Q barra más N barra. Ya. Conclusión, ¿cuántas variables me quedan que dependen del tiempo? A ver qué opinan. Bueno, mientras tanto hago estos mismos pasos en Python, ¿ya? Entonces aquí está casi lo mismo que hemos hecho, ¿no? La misma deducción. Entonces miren, aquí está la misma deducción que hicimos hace un rato, ¿no?
O sea, aquí hicimos lo mismo, ¿no? Despejé Q barra, N barra, la Y, pero usando códigos, pues la misma idea. Y luego me deshice de la Y, aplicando los rendimientos, el supuesto de rendimientos constantes. Es igualito a lo que está aquí en los códigos. Llegamos a la misma ecuación. Sí, entonces... Pero me interesa la parte ya más económica, o sea, ¿cuál es la variable aquí? La que se mueve con el tiempo. Solo la intensidad de capital. Sí, la intensidad de capital. O sea, recapitulemos entonces, miren un poquito, ¿no? Partimos nosotros de la definición de intensidad del capital, ¿verdad? Capital usado versus trabajo empleado. Partimos de eso. Eso es una definición. Les decía, podríamos interpretar como cuán mecanizada está la economía, cuánto capital versus cuánta gente. Luego, ¿qué agregamos? Agregamos los supuestos de pleno uso de capacidades, pleno empleo. Por eso pasé a capital instalado y oferta de trabajo. Luego de eso le pasé a tasas de variación. ¿No? Le pasé a tasas de variación y en el caso de la eficiencia laboral y de la oferta de trabajo, asumí que crecen a ritmos constantes. ¿Verdad? Asumimos, por eso me queda Q barra y N barra. Y en el caso del aumento del capital que hemos dicho, por definición eso que es igual a la inversión, y la inversión es igual al ahorro, y el ahorro es el ingreso multiplicado por una tasa. ¿Sí? Entonces, son básicamente dos supuestos, ¿verdad? Eficiencia laboral que crece a ritmo exógeno, oferta del trabajo que crece a ritmo exógeno, ahorro igual a inversión, y eso los metimos en la ecuación de cómo cambia la intensidad de capital. ¿Ya? Luego me quedaba la Y. De hecho, fíjense que aquí tengo Y y capital. Esto es una ratio. Entonces uno ya puede sentir la idea de que ahí eso tengo que volverlo en términos relativos. Pero bueno, ¿qué hago con la Y luego? Reemplazo asumiendo que hay una función de producción y luego hago un pequeño artificio dividiendo ambos para AN, o sea, el trabajo total que se está utilizando, que en pleno empleo es lo mismo L o M. Abajo me doy cuenta que me queda la intensidad del capital y arriba vuelvo en cambio a poner o usar el supuesto de los rendimientos marginales, rendimientos constantes de escala, y me quedará esta expresión. ¿Sí? Ese es básicamente el procedimiento que aplica solo. Y al final hace eso para darse cuenta que solo va a quedarle una variable. O sea, la única variable que depende del tiempo va a ser la intensidad del capital. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí ya es una ecuación diferencial. Ecuación diferencial ordinaria. Quienes hemos estudiado esto a veces usamos las siglas dedo, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué es una ecuación diferencial? O sea, la variable que está aquí estudiándose, ¿cuál es? La intensidad del capital, ¿verdad? De ahí, de hecho, tengo una derivada. Después es una ecuación diferencial. ¿Cuál es aquí la variable independiente? ¿Cuál es la variable independiente de todo esto? Ya, la función es la variable que quiero encontrar, por definición de ecuación diferencial. O sea, perfecto. O sea, esto es lo que quiero encontrar, la función. ¿Pero es función de qué? ¿De qué depende esto? Bueno, ese va a estar ahí, obviamente, ¿no? O sea, va a depender de ese, Q barra y N barra, están las constantes. Pero hay una variable implícita ahí. El tiempo, exacto. O sea, todo esto recuerden que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación diferencial en donde la solución, ¿sí? Esta sería la solución, si quieren. O sea, resuelvo la ecuación diferencial y la solución debería ser cómo se va a mover la intensidad de capital en el tiempo. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. O sea, esto es una ecuación diferencial y esta es la variable que quiero encontrar, digamos. ¿Ya? O sea, en realidad es la función, una función del tiempo. Ya. Listo. Entonces, noten que en estas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Voy a volver a escribir esto, total, es gratis, así que voy a aprovechar. ¿Qué voy a hacer, verán? Esta misma ecuación diferencial que tengo acá,
quiero escribirlo un poquito más compacto. Todo esto que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Eso solo para que no me quede esta división. Entonces, y despejar la variable que me interesa, el KF punto. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Entonces, el otro que dividía pasa a multiplicar, se simplifica con el de abajo, entonces me quedaría la S. La función de producción en forma intensiva. Menos Q barra más N barra por la intensidad del capital efectivo. ¿Ya? Esa es la misma ecuación que estaba allá, pero estoy despejando la derivada. ¿Sí? Estoy despejando la derivada para que aparezca la misma ecuación diferencial. Listo, entonces quiero analizar el comportamiento de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora, para analizar eso, usualmente uno se acuerda y dice, bueno, estas vainas dependen del tiempo. ¿Sí? O sea, el tiempo es lo que le mueve. ¿Pero a quién le va a mover? Solamente al KF, ¿verdad? No va a mover, y acá también. A la S, al Q barra y a N barra, el tiempo no le va a mover. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, aquí uno podría decirse que tal vez una situación interesante sería analizar cuando esto se hace cero. Cuando la derivada temporal se hace cero. ¿Qué significaba eso? El estado estacionario. O sea, básicamente cuando asumimos que la variable ya se quedó quieta, ¿no? Dejó de crecer, ¿no? El equilibrio, bueno, aquí mismo, de estado estacionario, ¿no? Pregunta, ¿alguno de ustedes ha estudiado 6 temporales en econometría? ¿Saben lo que es una variable estacionaria? No, he visto la econometría. Ya, ¿qué es una variable estacionaria? Tienen media cero, ellos tienen un gráfico blanco, la variación es... Sí, más o menos. O sea, más que media cero es media constante, ¿no? O sea, tiene media constante, varianza constante y autocorrelación constante, ¿no? Es la definición que tenemos. Pero sí, justo eso le llamo. Entonces, por eso es que no me gusta usar la palabra estacionario, porque a veces como que se cruzan los contextos, ¿no? Y de hecho en inglés hay dos. A veces les llaman el steady state o el stationary state. De hecho es más común el steady state en los modelos de este estilo. ¿Sí? Y cuando yo he pedido la traducción o he tratado de encontrar una traducción razonable, no hay un estándar. Entonces, le voy a llamar estado estacionario para que empate con la costumbre. Sí, salud. O sea, a mí también me da alergia a esos nombres mal utilizados. Más o menos optando por una definición tipo más correcta, como o sea, tomar un punto en el tiempo en el cual vamos a extraer los datos estudiantes. Sí, puede ser. Sí. O sea, voy a utilizar, es la terminología usual, estar estacionario. Sí. Pero lo que les decía es que no me gusta mucho porque se usa en otros contextos y a veces puede generar confusión. En inglés ya entonces steady state. Exacto, o sea, en inglés es más común ver el steady state. Entonces la palabra steady no es exactamente stationary. Sí, o sea, es otra cosa. Sí, por eso es que digo, la traducción del steady state es un poco problemática. Por ejemplo, algunos textos le traducen como estado estable, no como estado estacionario. Sí. Sino que, les voy a ser honesto, a mí no me gustan los anglicismos, entonces, sí, no me gustan mucho los anglicismos. O hablas inglés o hablas español, así que... En fin, como así. Listo, tengo la ecuación diferencial que está ahí. Ahora, y esa misma ecuación diferencial es la que está acá. ¿Sí? Bueno, estaba arriba. Esta sería la situación de equilibrio de estado estacionario. Ahora, igual aquí planteo la definición, ¿no? Ya saben. Tal vez una observación, verán. El KF punto, ese fue creado como KF dot igual SPDIF KF, T. ¿Sí? O sea, una pequeña observación, ¿no? Aquí yo no le creé como creé los otros. Aquí le creé directamente como derivada. Entonces, de vez en cuando el objeto ya existe, porque fue creado por Python cuando hizo las derivaciones, ahí más que crearle, porque si no hubiera utilizado, por ejemplo, function o symbols. Aquí, en cambio, me tocó solamente recordarle a Python que hay un objeto que es resultado de la derivada de KF con respecto al tiempo y le he llamado KF dot. Esto fue necesario para hacer los despejes, por si acaso. ¿Sí? O sea, es un detalle más bien técnico, ¿ya? De los códigos. Ya, pues ahora sí.
lo que me interesa, ¿no? Quiero analizar el comportamiento de esa ecuación diferencial y quiero ver si hay estado estacionario. No siempre existe estado estacionario también, o sea, puede ser que a veces el modelo no te lleve a un equilibrio. Ahora, así como está planteado, no se puede resolver porque está una función de producción genérica. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a reemplazar por una función de producción Cobb-Douglas. Entonces, con la Cobb-Douglas, ¿cómo quedaría esto? Entonces, leamos otra vez el KF puntos a la intensidad de capital, tasa de ahorro. Y en vez de esto, ¿cómo era la función de producción intensiva en Cobb-Douglas? ¿Qué vimos esta vez? KF al alfa. Exacto, KF al alfa menos Q barra más N barra KF. Y ya está. Entonces, esta sí ya es una ecuación diferencial. Y ahí sí yo ya puedo ver que tengo la intensidad de capital, el KF, y ya le puedo resolver. Entonces, si ven cómo va entrando cada uno de los supuestos y demás instrumentalmente, ¿no? O sea, me permiten llegar a la ecuación diferencial, incluso a la Cobb-Douglas, ¿no? O sea, con la Cobb-Douglas llego a una forma bastante simple. Ya se han de imaginar que si en vez de Cobb-Douglas, por ejemplo, usáramos una CES, ¿no? Con elasticidad de sustitución constante o algo de eso, la vaina se complica más. Entonces, la Cobb-Douglas siempre es por la comodidad, ¿no?, que nos deja esto. Y de hecho, si se fijan, ya el paso siguiente, ¿cuál sería? O sea, si quiero encontrar el punto de equilibrio, por ejemplo, ¿qué tocaría hacer? Siguiendo esta idea, ¿cuál sería el punto de equilibrio? Igualarle a cero, ¿no? Le igualo a cero y tocaría despejar. ¿Cuál despejo? La KF, no la intensidad de capital. ¿Sí? No hay mucha vuelta ahí. Ya. En fin, entonces aquí tienen la misma ecuación. Sí, las ecuaciones usando la Cobb-Douglas. Ya. Y bueno, aquí está ya la sustitución para resolver, ¿no? Entonces, ya. Entonces, en esencia, ¿qué hay que hacer, no? Aquí, bueno, ya se acuerdan que esto ya hablamos un poco, ¿no? O sea, estamos haciendo la solución de un sistema, tomamos la ecuación 19a, que era la ecuación... Disculparán que me estoy saltando la numeración y todo, ¿no? El archivo lo pueden ver con más calma. Ya que como me dijeron que los códigos para la mayoría no son problema, entonces... Y para los que puedan ser problema, por favor, es cierto. Alguien me escribió, no vi muy bien quién, pero alguien me escribió por Lagos, y ya voy a atender esas dudas, ¿no? El fin de semana me pongo al día con cualquier duda que surja, ¿no? Listo, entonces, ¿de dónde salió ese KF punto? Les decía, ¿no? La ecuación 19a, en definitiva, es la ecuación de la función con Cobb-Douglas, y la ecuación 20 es básicamente la condición de equilibrio, ¿no? Salía de acá, ¿no? O sea, habría que despejarle. De hecho, ¿realmente cuántas soluciones hay? O sea, haciéndole la solución, ¿cómo quedaría? Que hay un factor común incluso, no sé si... A ver, primero lo más fácil, ¿no? Tengo esto, ¿verdad? Pasa de acá, baja. ¿Cómo me quedaría S sobre, verdad? Q barra más N barra, ¿verdad? KF, ¿verdad? A ver, ¿cómo estaba? Esto estaba aquí, ¿no? Sí. Eso fue, ya. ¿Cómo es que quedaba el alfa? ¿Alfa menos 1? No. 1 menos alfa. Bueno, a ver, con calma, ya. Aquí quedaría 1 menos alfa. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí le ven, ¿no? O sea, esto que está aquí pasa acá. Baja. Y este alfa, este aquí, todo, mejor dicho, todo este término, ¿no? Pasa a dividir. Entonces me quedaría 1 sobre... Entonces, ¿cuánto es el equilibrio? Entonces sería S sobre más a la 1 sobre 1 menos alfa, ¿verdad? Sí, aquí está ahí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ya. Ya. Verán, a veces estos, como les digo, los subo a YouTube y los ve más gente que no necesariamente son del fracaso, ¿no? O que no son economistas.
Sí, a veces hay gente que ni siquiera son economistas. Entonces, lo que voy a decir ahorita más bien va para la gente que ve estos videos aparte. Si por alguna razón los despejes matemáticos les hacen perder, no se dejen intimidar. Los economistas tenemos la mala creencia de que podemos hacer tres despejes y ya creemos saber matemáticas. O física. Sí, ¿de acuerdo? Así que si alguien que está viendo los videos o sigue el curso, aquí tal vez se pierden los despejes. Los despejes están sustentados en los códigos también. Así que no se pierdan mucho en eso, ¿no? Sí, o sea, más bien capten el mensaje global. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje global? Hemos llegado a una ecuación en donde la variable que me interesa es la intensidad del capital y hemos visto que al menos en el caso Cox-Douglas se puede encontrar un punto de equilibrio de estado estacionario, o sea, un punto en donde se queda estable esa variable, más allá de los espejes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo analizo eso? Por ejemplo, ¿ese punto es estable o inestable? Se supone que Se supone que sí, porque si ya el resto son constantes. Entonces, Sí, entonces si ya está igualado a cero, significa que nos quedamos en un punto específico de tiempo. ya. Se supone que sí. La primera observación, verán, si uno se deja llevar por los despejes así, se olvida que aquí hay otra solución. ¿Cuál es la otra solución? O sea, noten que la otra solución es que todo sea cero, ¿no? Que es trivial, ¿no? O sea, es una solución trivial, pero también cumple. Porque si esto es cero, ¿qué va a pasar? Cero, cero, todo se hace cero. Sí, entonces no olvidar que también hay esa solución, ¿no? Que es una solución trivial, pero puede ser. O sea, en un mundo donde no hay capital, no hay producción, no hay nada. Pero es equilibrio, o sea, es equilibrio. ¿Qué es equilibrio? En este contexto, equilibrio es, si caes en el punto, no hay fuerza que te mueva. Si caes en el punto. Entonces, si caes en la nada, no hay nada. ¿Sí? O con el lista. Entonces, si caes en la nada, no hay nada. Entonces, es más o menos la idea, ¿no? Por eso es equilibrio. Pero bueno, estábamos en la discusión, ¿ya? Este de acá y este de acá, pero sobre todo este de acá. Queremos saber si es estable, es inestable, ¿qué diablos? Entonces, bueno, de paso que está la deducción del modelo, de la ecuación. ¿Sí? Entonces, verán, si quieren, tomen ya los códigos de esa forma. Repito, esto es más para los compas que vean, la gente que vea el video fuera de nosotros. Tomen los códigos como la justificación de que las ecuaciones están. No se confíen. Ya, para los que son más nerds, si quieren ver los códigos, ahí están, ya, exactamente, ahí están. Ya la primera clase como que le dimos más peso. Pero quiero entender la estabilidad. Entonces, verán, antes de ver el gráfico y los códigos, tratemos de hacer esto así a mano, porque se supone que deberíamos poder, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo quedó la ecuación diferencial, la que ya nos interesaba? A ver, era la intensidad del capital punto, ¿verdad? Igual. Tasa de ahorro por la misma KF al alfa, menos Q barra más N barra KF. Ya. Olvidémonos un rato de la parte económica y pensemos ahora sí como una ecuación diferencial. ¿Cómo estudiarían la estabilidad de una ecuación diferencial? O sea, ¿cómo se analizaba eso? Gráficamente, quiero hacer el enfoque de Poincaré. ¿Cómo hacía Poincaré? Un gráfico. O sea, yo puedo hacer aquí un gráfico del tiempo, exacto. O sea, exacto, cómo cambia en el tiempo, ¿verdad? Bueno, más que el tiempo, el del tiempo le vamos a sacar después. Más que el tiempo, verán, sería esto, ¿no? Puedo comparar el mismo KF contra el KF punto. ¿Se acuerdan haber hecho gráficas de ese estilo? Voy a estirar un poquito este eje más. Verán. Si quieren, podemos pensarlo de esta forma. KF, piénsenle que es la X. Digamos, ¿ya? En cambio, ¿qué es la KF punto? La Y. ¿Ya? Pensémoslo de esa forma por un momento. Entonces, el KF es como la variable que va a ir en el eje horizontal. Y la KF punto va a ir en el eje vertical. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Con qué propósito? ¿Se acuerdan que acabamos de ver que había dos equilibrios? ¿Cuáles eran? El uno era el 0 y el otro era el S sobre Q barra más N barra la
1 sobre 1 menos alfa, ¿verdad? Ya. ¿Dónde va a caer el 0? Acá. Entonces yo sé que esta función va a pasar por 0. Sí, ¿verdad? Ya, ¿qué más sé? Que este también es punto de equilibrio. Entonces, ¿por dónde más va a pasar esta función? Por algún punto que va a ser positivo, ¿verdad? ¿Por qué va a ser positivo? Tasa de ahorro es positiva. Q bar es positivo. N bar es positivo. ¿Ya? Por tanto, cualquier exponente no le va a cambiar el signo. Siempre va a ser positivo. Entonces, digamos que por este punto cae el KF, el equilibrio. Tengo estos dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que me falta por establecer? ¿Cuál es la forma de la función? ¿Cómo sabemos la forma de la función? También sabemos que en el segundo equilibrio se da que cae el punto es 0. ¿Perdón? El segundo punto es con cae el punto 0. Por eso, en esta es la altura, ¿no? Entonces, en estos dos puntos tengo altura 0. O sea, la pregunta es la forma. Sí, o sea, ¿sí le cachan por qué hice este gráfico? Hice este gráfico porque yo puedo encontrar estos puntos. Sí, son puntos donde no hay altura. La altura sería como KF distinto de 0. A ver, otro dato, ¿no? ¿Cuánto debería que ser alfa? ¿Entre qué valores podría caer alfa? 0 y 1. No olvidar eso también, ¿no? Entre 0 y 1. Entonces, alfa estaría entre 0 y 1. A ver, ¿cómo es entonces? A mano, ¿cómo sabemos la forma de ese gráfico? Comparando pues, entre K y K. ¿Vale? Está haciendo una tablita ahí, poniéndole un rango de Si ese K Ya, haciendo una tablita. es mayor que K más N K. Ya, puede ser una opción, ver si es que es mayor o menor. Si K alfa es mayor, entonces con eso asumimos que K es. A ver, si me permiten, voy a hacer espacio acá mismo, ya. Ya saben a qué puntos están ahí, ¿no? Mucho Python, compas. Pero se va a depender de la relación entre S y Q más N. Sí, estamos de acuerdo. ¿Ya? Sí, es como cuando les dicen me grafica una función, ¿no? Claro que va a depender de los términos que están ahí. La pregunta es cómo. Sí. A ver. Agarramos esto ya. A ver, compas. Solo por esta vez lo vamos a hacer, ¿no? O sea, son las primeras clases para recordar. Ya después dejamos que Python. O sea, solo las primeras para recordar. A ver, compas. Si hay dos puntos, estarán de acuerdo que no hay mucha opción. Una gráfica que vaya así, cortando los dos puntos, ¿verdad? O que vaya para abajo. No hay más, solo hay dos puntos de corte. Sí. O sea, la una opción es que vaya así. ¿Verdad? ¿Cuál es la otra opción? Que vaya del otro lado, no hay más. Porque solo tengo dos puntos de corte. Puede que aquí después se curve, lo que sea, pero solo tengo dos puntos de corte. Ya. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Y además es parábola porque... ¿Por qué? Tiene el exponente. Ya hay un exponente. Vamos a hacer pequeñas aproximaciones entre los dos. ¿Pero? Hacer aproximaciones entre los dos intervalos. O sea, como límites y eso sería como una derivada. Eso, la derivada. Además, con límites está bien difícil. Se podría, ¿no? Pero la derivada, ¿no? O sea, quiero sacar la derivada y evaluar unos puntos para ver la forma. O sea, por ejemplo, ¿cuánto es la derivada de esto? Con respecto a quién. Entonces quiero sacar la derivada, ¿verdad? Por un rato llamémosle y para que la notación nos... Oh, bueno, no creo que se van a morir. A ver si yo pongo esto, no, se entiende la idea, ¿verdad? Quiero sacar la derivada de esta vaina con respecto a esta otra vaina. Sí, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto es esa derivada? Alfa S. Alfa S. KF alfa menos 1. KF al alfa menos 1. Menos Q barra más N barra, ¿verdad? Ya. Sí. ¿De qué otra forma podemos escribir esto? Recordando que el alfa está entre 0 y 1, ¿no? Pues, ¿cómo va a quedar esta derivada?
Sería, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Alfa S, ¿verdad? Sobre KF. En vez de alfa menos 1, 1 menos alfa, menos Q barra más N barra. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Lo único que hice fue cambiar la potencia acá, ¿no? Si esta potencia le dejo así, ¿qué sucede? El alfa, como está entre 0 y 1, es alfa menos 1, negativo. En cambio, si le paso como división, me quedaría positivo, la potencia. Sí, o sea, solo estoy cambiando el signo del exponente. Ya. ¿Qué tengo? ¿Qué me dice esta derivada? ¿En serio? ¿Qué me dice? ¿Qué hago con eso? Mientras me piensan, quiero ver cómo le bajo el grosor de esta vaina, porque está demasiado. Eso, ya está más así. Para ver si es máximo. Eso, ya. Y de ahí vemos si es cóncavo o convexo. Eso, ya está acordada. Ya estamos viéndola. Sí. Hay que desintoxicarse un poco de tanto Python de vez en cuando. Sí. Mucho ChatGPT. Ah, está peor. Sale KF igual a Q barra C barra sobre alfa S, todo elevado a la barra. Ya, ¿y eso para qué me sirve? Ese sería el punto máximo. El punto máximo o mínimo. Pero digo, máximo o mínimo. ¿Hay que derivar otra vez o ver qué pasa antes? Todos son positivos los términos. Entonces, ¿Máximo? sí. Hay que hacer espacio, disculpen ya. O sea, no, es que quiero dibujar todo aquí mismo ya. Sí, vean, ustedes si tienen que desintoxicar de ChatGPT, yo tengo que desintoxicarme de... Bueno, tengo que aprender a usar mejor esta porquería de... No es porquería, no. Parece. A ver. Les decía, ¿no? ¿Cuánto había quedado la derivada? Eso, en este más. KF igual a Q barra más N barra. A ver, había quedado la derivada, era alfa S, ¿no? KF, 1 menos alfa, menos Q barra más N barra. ¿Así quedó? Ya. Entonces me decían que yo puedo encontrar en el punto en el cual esta derivada es 0, ¿no? O sea, si yo le igualaba a 0, entonces encontrábamos que el KF era igual a alfa S sobre Q barra más N barra, ¿verdad? A la 1 sobre 1 menos alfa. ¿Estoy bien? No es al revés. ¿Al revés? ¿Qué es al revés? El denominador es el numerador. Ah, está al revés. Sí. ¿No? Sí, yo saco lo mismo que usted. Sí, saco lo mismo que usted. Sí. Repito una vez más, por ahora solo hago las deducciones. Estoy poniendo un poco a prueba los compas de Flaxo, los que no tengan nada que ver, no se estresen ya. Quiero ver cómo les va. Verán que ya están. ¿Cuántas materias les falta para acabar la maestría? Pasaron el propedéutico de matemática, pasaron matemática avanzada, ya hicieron micro, ya hicieron macro 1. Sí, queda. Sí, ya sé que queda, solo quiero ver. No estoy dando por si ya me hizo duda. Sí, está. Ah, sí, está bien, ya. ¿Y dónde queda ese punto en la gráfica? A ver, les recuerdo, ¿no? Este de aquí, ¿cuánto era? Esa era S sobre, ¿verdad? Q barra más N barra, la 1 sobre 1 menos alfa. Ya. ¿Dónde queda ese punto? El de acá. Ninguneamos el modelo de Solow, deberíamos poderle hacer así rápido el modelo de Solow. Tanto le ninguneamos a veces. Estos ortodoxos neoclásicos, no sé qué. A ver, recordar una vez más. Alfa estaba entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, ¿dónde cae esto? Noten, alfa S. ¿Qué va a provocar el alfa?
Si le multiplico alfa por S, esa multiplicación, ese numerador, ¿es más grande o más pequeño? Si el alfa está entre 0 y 1. ¿Sí o no que lo de acá va a ser más pequeño? Más pequeñito. ¿Más pequeño que quién? Esto de acá. Ese es constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Si aquí aparece este alfa, hace que este número sea más pequeño que el que está aquí en rojo. Es decir, ¿en dónde va a caer este punto? Por acá. Más a la izquierda. Ajá. ¿Sí? Ahí va a caer ese punto. ¿Sí? Porque este alfa que está acá, ¿verdad? Va a provocar que caigas en un punto más pequeño que el de equilibrio. Pero no cero. Y positivo todavía, ¿no? Porque alfa también es positivo. Pero ¿y el exponente? El exponente no le va a cambiar así. Y de hecho es el mismo exponente que está acá. Casi no me quieren creer a la desigualdad. Claro, eso va a incrementar. Sí, pero básicamente vean que es, sí ven que es lo mismo. Solo que en esto aparece el alfa. El alfa es un número más pequeño que 1, entonces va a hacer que todo el número sea más pequeño. Entonces ese punto que está por acá, el que acabamos de encontrar. Llamémosle KF doble estrella. ¿Ya? KF doble estrella. Ya. Entonces lo que quiero saber es si en ese KF doble estrella tengo un máximo o un mínimo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si es máximo o mínimo? ¿Qué toca hacer? ¿Qué pasa antes, después de eso? Es decir, Claro, sí, pero... Si es que le pongo un alfa menor o mayor y veo si es que baja o disminuye. Bueno, no un alfa, no, el alfa es constante. Eso, de nuevo la derivada, ¿verdad? O sea, tendríamos que sacar, ya sacamos la primera, ahora ¿qué tocaría sacar? La segunda derivada. La segunda derivada, ¿verdad? Del KF punto con respecto a KF. ¿Cuánto es eso? Noten que en la segunda derivada este término ya no influye, ¿no? El de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Solo el de acá abajo y va a ser negativo. Menos, ¿verdad? Alfa por 1 menos alfa por S, ¿verdad? Sobre KF, dije KF a la 2 menos alfa. Sí. Sí, creo que es menos. Sí. Ya. Ya está negativo. Negativo, sí, la segunda derivada es negativo, que es cóncavo o convexo. Así. Sigan el flow. La voy a rever. No, A ver, pero es negativo, ¿ya? Cóncavo. Si es negativo es cóncavo, ¿no? Cóncavo. Sí, un máximo. Sí, cóncavo, es un máximo. Ya, una ayuda a memoria para saber si es cóncavo o convexo. Convexo. Suena algo que no sé si vale la pena. Bueno, ¿cómo será? El caso es que es cóncavo, ¿ya? O sea, el toque es que tengo aquí. Tengo un máximo. Entonces, ¿cómo quedaría la función? La función sería algo así, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, todo este lío, para acordarnos cómo es la gráfica, en cambio en Python, ¿qué toca hacer? Entonces, en Python tenemos aquí los códigos para graficar la función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Verán, no puedo explicarles muy a detalle todos los códigos, recuerden, no hay mucho tiempo penosamente, pero en esta gráfica voy a poner la ecuación diferencial y los cruces. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y de paso, le hice dinámica. O sea, también va a haber chance de mover algunos elementos. Alfa, S, Q barra, N barra, ¿ya? Colores, etc. Entonces, sí sería bueno que le echen un vistazo. Mi recomendación, incluso, si es que quieren verle más detalles, pidanle ayuda también a ChatGPT o a alguna inteligencia artificial, si es que quieren ver los detalles de los códigos. El caso es que, ¿cómo queda la función? Justo eso, ¿no? A ver, bajemos un poquito el zoom. Sí, entonces aquí está la función. Pero si ven, al menos estamos seguros que salió bien. O sea, que la gráfica, o sea, todo este lío que hicimos acá, y todo este lío que hicimos acá, está bien, o sea, coincide. Por eso digo, los compas que no están aquí por Flaxo, no se preocupen, al final los códigos nos dicen que este es el resultado.
Para los compas de Flaxo, sí, preocúpense si se les costó. Pues. No, quitas el óxido nomás. Quitas el óxido. Entonces es que mucho ChatGPT no lo oxida. O mucho ya. ¿Y hacen agentes? ¿Y han trabajado con agentes? Sí, con agentes, Codex, Cloud. Entonces ya como que estas trivialidades, ya, ¿para qué no? Podríamos analizarlo también directamente desde o sea, la forma de la función. Sí, no, sí, también lo vamos a hacer. Sí, porque usualmente el modelo de solo no se le ve así, ¿no? O sea, ¿qué es el modelo de solo? La una significa la producción, la otra se puede comparar la producción, ahorro y la recta. Sí, esa la tengo más abajo. La dinámica del sistema. Sí. Sí, no, sí, también lo vamos a ver. Sino que primero quería practicar un poco para que recuerden el tema de sistemas dinámicos. Porque de hecho aquí todavía no tengo la estabilidad. Ahora, ¿cuál es la estabilidad? Claro, eso sí no me va a decir Python, ¿no? Python me da el dibujito, incluso aquí puedo mover el alfa. Sí. Esto es chévere, ¿no? Cómo se mueve con él. Bien, compas, una observación. Por ejemplo, ¿no? Para evaluaciones, yo les podría preguntar cosas como estas, ¿no? Si aumentamos la tasa de ahorro, ¿el punto de equilibrio crece o cae? Sí, entonces, miren ahí. Viendo el gráfico, ¿qué dirían? ¿Crece o cae? Crece, ¿no? Sí. Obviamente que tiene sentido, porque en la ecuación está en el numerador el ahorro. ¿Sí? Entonces, para esas cosas también pueden ser útiles los gráficos dinámicos, ¿no? Cuando se les haga alguna pregunta económica y no le cachan mucho las ecuaciones, puedes directamente ir moviendo los parámetros, ¿no? Otro ejemplo, si es que la oferta de trabajo crece más rápido, se acelera, ¿el equilibrio crece o cae? La intensidad de capital de equilibrio crece o cae. Si la oferta de trabajo crece más rápido, se acelera. La PEA, la población crece más rápido. Subes el N barra, ¿no? Cae. Sí, está en el denominador. Es como está en el denominador para caer. Pues para los que tienen dislexia también es útil el gráfico. Ya. Pero ahora sí, a ver, la dinámica, compas. ¿Cómo sé la dinámica de esto? ¿Qué está pasando en toda esta región de acá, la que está arriba? En esa región, ¿qué signo tiene KF punto? KF punto es positivo, pero ¿qué era KF punto? ¿Cómo cambia KF respecto al tiempo? En esta región es positivo. Si es positivo, ¿qué va a pasar con el KF? ¿Crece o cae? Entonces, por intuición, si la derivada en el tiempo es positiva, ¿qué pasa con el KF? ¿Crece o cae? Con el tiempo. Si con el tiempo la derivada es positiva, la variable está creciendo o cayendo. Pero es con el tiempo, ojo, no es esta, ¿no? O sea, no perderse, ¿no? ¿Qué está pasando con la variable cuando la derivada en el tiempo es positiva? ¿La variable crece o cae? Por lógica. O sea, por lógica. Crece, ¿verdad? Crece. Por la pendiente. Por lógica. ¿Ya? Pasa el tiempo, la variable crece. Porque es positiva. Bueno, ya, a ver, hagamos la gráfica ya. En pequeñito, ya. Aquí está el tiempo y aquí tengo esta vaina de crece. Si es positiva, crece. Por la pendiente. Ya, pues sean felices. Ya, pero la gente normalita, la derivada es positiva, pasa en el tiempo, crece, pero ahora, ¿para qué hago eso? ¿Cuál es la implicación en este gráfico? ¿Hacia dónde me voy a mover si tengo este comportamiento? En esta región. Al otro rojo. Sería algo así. ¿Sí? O sea, dentro de esa región, sí, dentro de esta región se está cumpliendo, ¿verdad? Que la derivada es positiva. Como la derivada es positiva, entonces la variable original va a crecer. Eso significa que en esta dirección me voy moviendo hasta llegar al punto. En cambio, ¿qué debería pasar del otro lado? Aquí, en cambio, abajo, ¿qué está pasando? Que el KF punto es negativo. Estas regiones, ¿verdad? En esas regiones de la gráfica es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con la variable? Lo contrario, en vez de crecer, ¿qué va a pasar? Decrece. ¿Pero qué significa decrecer en ese eje? Viene hacia la izquierda.
Si me voy hacia la izquierda, tengo otro comportamiento. Entonces ahora sí ya puedo decir cuál punto es el estable y cuál es el inestable. ¿Cuál es el estable? Desde acá sería el punto estable. En cambio, ¿qué pasa en el 0? Es inestable. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si justo cayera en el 0, o sea, justito cayera en el 0, me quedo en el 0, por equilibrio. Pero si del 0 me muevo un poquito, tiendo al otro punto. Pero si no. Sí, pero el problema es que el otro en realidad nunca va a suceder. Claro, Porque no hay intensidad de capital negativa. O sea, en rigor, esta región no existe. Sí, porque por dominio, el dominio de la función solo es positivo o 0, pero no puede tener capital negativo. Sí, entonces, pregunta, ¿recuerdan haber hecho estos esquemas? Dinámica de sistemas. Pero analizando. Aquí en Flaxo. Sí, como vimos cómo hacer todos los gráficos, desde la. Elevado a la lambda y todo eso. Sí, sí. Y de ahí se hacía la gráfica, si es que es estable, inestable, veamos. Exacto. Eso. ¿Cómo se comportan los sistemas? Para eso sí. Ya, para esto podemos ver eso. Pues más pasa por el estudio de exponente en la función que en la derivación del sistema. del sistema. El sistema. En la anterior que estábamos. Imagínate está aplicado en una ecuación específica, ¿no? Lo que veíamos era como matrices. O sea, más De ahí se permite, Claro, más difícil, sí, está más directo. Ahí está más directo. Lo que pasa es que esto es economía. Sí. No, ya se van a acordar. Sí, es lo mismo. No, sí, igual. Verán, después tenemos sistemas, modelos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y ahí toca meternos con sistemas. Sí. Pero bueno, ya, lo importante es que se entendió. O sea, vean, lo importante creo que es que se entendió. Y sí se entendió, ¿verdad? Eso. Ya. Y más importante que eso, más que la gráfica, más que todo, en términos económicos, ¿qué significa esto? O sea, que siempre tiene el equilibrio. Que hay un equilibrio estable, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo habíamos dicho? ¿Cuál era la motivación de Solov? O sea, ¿por qué había escrito su artículo? Demostrar que el sistema de capital no es inestable. No es inestable. Estaba diciendo Harold que él decía lo de la navaja y que hubo movimientos. Sí, ya vamos a hablar de Harold con más profundidad. O sea, Harold, lo que les había dicho al inicio, bien básico, Keynes crea su teoría general. ¿Ya? Keynes plantea ideas sobre el capitalismo. Harold coge las ideas de Keynes y dice, ok, si cojo las ideas de Keynes a largo plazo, resulta que la economía capitalista se puede volver inestable. Llega solo, se manda su modelo, su matemática, lo que quieras, pero lo importante es, llega a concluir que bajo unos determinados supuestos se puede encontrar que la economía más bien es estable. Ese es el punto. Esa es la parte medular. Ya lo otro es instrumental, ¿no? Incluso ya Python nos arrojó la gráfica. De hecho, ¿qué otra gráfica podríamos sacar? Si están de acuerdo que esta no es la solución del modelo. La solución es básicamente las funciones en el tiempo. Sí. Eso está en la siguiente celda, ¿no? O sea, aquí ustedes tienen un campo de direcciones. ¿Qué es un campo de direcciones? Estos gráficos van a ser pintones. ¿Qué está haciendo este gráfico? Pues miren, aquí estamos en cambio sacando la solución. La solución es la función en el tiempo. Entonces, si ven que aquí tengo el eje horizontal, que es el tiempo, ¿verdad? Y el eje vertical es la variable, ya no es el punto, es la variable. Entonces, ¿qué está pasando con la variable? Si doy valores iniciales, con el paso del tiempo se acerca al punto de equilibrio. ¿Están de acuerdo que el punto de equilibrio cuál es? De hecho, hay 2 equilibrios, ¿sí ven? En un equilibrio era el KF igual a 0. Sé que es inestable. ¿Por qué es inestable? En este gráfico se nota clarito. ¿Por qué es inestable? Porque apenas tengo un valor más alto, enseguida salgo de ahí. En cambio, el otro, ¿cuál es? El KF estrella. Este era el S sobre Q barra más N barra. 1 sobre 1 menos alfa. Ese, en cambio, es el estable. Sí, con las flechas se ve clarísimo que es el estable. ¿Ya? Entonces, fíjense, incluso pudimos habernos evitado hacer todo el análisis
Sí, todo el análisis que está acá nos pudimos haber evitado y hubiéramos hecho directo esta gráfica, ¿no? Y con eso ya teníamos una idea de que es equilibrio estable, inestable, lo que sea. Pero no sabemos de dónde salen Claro. tantos. Claro. Sí, no, o sea, no sabríamos del detalle, pero el mensaje macro creo que sí se entiende. Sino que hay otra cosa que es bien interesante, compas, ¿verdad? Miren esto. ¿Qué pasa con el modelo si movemos, por ejemplo, la tasa de ahorro? ¿Llego más rápido o llego más lento al equilibrio? La solución que sacamos no nos va a decir eso. La solución que sacamos, o sea, el punto, nos va a decir que se mueve el equilibrio, pero no nos dice la velocidad a la que llegamos. Sí, miren esto. Es lo chévere de estos gráficos. ¿Cuál es la tasa de ahorro? La S, ¿verdad? ¿Qué tal si yo le subo la S? Miren. ¿Qué está pasando con las flechas? Fíjense, por ejemplo, en esta solución que está aquí en azul. ¿Cuándo llega más rápido a la solución? Pues si ven que todo depende del punto inicial. Por ejemplo, ¿no? Si estoy en este punto inicial, como que llego más rápido al equilibrio. Con tasas de ahorro altas, bajas, perdón. ¿Qué sucede con tasas de ahorro altas? Si estoy en este punto, me voy a demorar más. Entonces esto ya depende de las condiciones iniciales también. Ya vamos a ver las implicaciones del ahorro del modelo de Solow. Sí. Ya es porque tenemos un capital inicial muy bajo, por ejemplo, ahí, la condición inicial, entonces el ahorro se mantiene, o sea, bueno, si ponemos una tasa de ahorro baja, se come al parte que tenemos de la producción, y por tanto no crecemos. Es más difícil llegar al equilibrio. Ya. Puede ser, ¿no? A ver, quiero otro término. A ver, ¿qué pasa cuando el trabajo es mucho más eficiente? ¿Cuál tocaría mover para más eficiencia del trabajo? Eficiencia, ¿no? Cubar, ¿verdad? Si muevo el cubar, ¿qué sucede? Algo parecido, ¿no? Ya. Pero creo que ya le cacharon la idea, ¿no? Movamos el alfa. ¿Qué pasa si muevo el alfa? Miren, esto es interesante, ¿no? Ya. En la parte de abajo empieza a surgir un error numérico, ¿verdad? Python a veces tiene conflictos si es justo un equilibrio inestable. ¿Por qué? Si digamos que le sacó numéricamente, puede que sea con un margen de error de 0.0000 algo. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, sobre todo cuando se mueven exponentes, ese pequeñísimo margen de error hace que en realidad no esté en 0, sino en el menos 0.000001. Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo se desestabiliza. ¿Sí? Pero ya es un tema de error numérico y tocaría mejorar la precisión de la función. ¿Sí? Como no me dio el tiempo y me dio pereza, entonces les dejo como ejercicio si les gusta la programación. Cómo mejorarle la precisión numérica. Pero ya sabemos que igual es inestable, ¿no? Pues eso no me interesa. ¿Qué está pasando aquí con el alfa? Si ven que el punto de equilibrio en realidad se mueve muy poco, ¿no? Pero ¿qué está pasando con el tiempo de convergencia? Si ven que a medida que el alfa crece se demora mucho más en converger. En cambio, si el alfa es más pequeño, más rápido la convergencia. Ya, ¿cómo interpretaríamos esto como economistas? Puede ser algo así como la eficiencia capital. Ya, la productividad del capital, ¿no? O sea, recuerden que el alfa está asociado al capital. Entonces, un capital de baja productividad que está provocando. O sea, mientras más baja es la productividad del capital, más rápido llego al estado estacionario. En cambio, cuando el capital tiene mayor aporte a la producción, me demoro más en llegar al estado estacionario. Pregunta, ¿queremos llegar al estado estacionario o no? No, en realidad. Ahí vienen unos debates que vienen desde... ¿Quién hablaba de estado estacionario?
de los clásicos. Entonces John Stuart Mill. John Stuart Mill planteaba que con el paso del tiempo la economía puede terminar llegando a un estado estacionario en donde por individuo ya no crecemos, sino que nos quedamos ahí. Sí. Entonces el estado estacionario es un debate desde los clásicos, ¿no? O sea, si la economía se queda o no se queda ahí. Y los rendimientos decrecientes de capital también no entran acá. Porque, No, claro. Claro, todo dólar invertido adicional, ahí estaría en el alfa. En el alfa, exacto. En el alfa. O sea, el alfa es el que está afectando eso, ¿no? Ajá. No, sí, vamos a ver que el alfa es mucho más importante de lo que parece. Claro. Entonces el debate era luego, de hecho, incrementar eso, ¿no? Caer de estacionario movernos a la derecha, y eso solo se lograba con el ano, Sí. Bueno, en este ejemplo se mueve con todo lo que está ahí, ¿no? O sea, pero con el S. prefiero el K de este punto, asterisco 1, ¿Ya? el estado, habría que mover a la derecha, pero eso solo se movía con el ano. Este, ¿verdad? Ajá. Bueno, eso se mueve, repite, con todo esto, ¿no? Claro, con el ahorro también se mueve. Sí, pero Se mueve, o sea, si subo la S, esto se va a la derecha. en cualquier rango. Bueno, S está en 0 ¿no? Exacto. Pero, no, lo que creo que usted está incluyendo es la tasa de crecimiento de la economía. Ya llegamos a eso, eso es un poquito después. Sí, porque uno dice que en el modelo de solo uno se acuerda, la tasa de ahorro no tiene mucha influencia. Sí, pero eso es más adelante. No es en el CAE. ¿Sí? O sea, lo que en pocas palabras estamos viendo ahorita, compas, es cómo influye estos factores en la intensidad de capital. Todavía no estamos viendo qué pasa en el crecimiento económico. Ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, compas, entonces la conclusión del modelo de Solow ya más o menos se puede ver. El resto son detalles, ¿no? Mover los parámetros. Todo. Entonces la conclusión es que la economía se estabiliza en un punto. O sea, esa es la conclusión, la que realmente me interesa que quede en la mente. Ahora, haciendo algunas maromas, uno puede también hacer un gráfico un poquito más interesante, porque este gráfico está chévere a nivel matemático, pero lo que les decía la clase pasada, se supone que nuestra ventaja comparativa, poniendo los ricardianos, nuestra ventaja comparativa, paréntesis, ya Ricardo hablaba de ventajas comparativas, ¿de qué hablaba Adam Smith? De la ventaja absoluta. Sí, la ventaja absoluta es que en todos los campos uno tiene una ventaja, ¿no? Por encima de él. De hecho, hay una discusión, ¿verdad? Que en el comercio internacional cada vez ya son menos las ventajas comparativas y más las ventajas absolutas. El ejemplo es China, ¿no? O sea, como está. Pero también muchas de las ventajas a veces es por cuestiones legales, no necesariamente por eficiencia. También, no, sí. Sí. Pero bueno, como economistas, ¿cuál es nuestra ventaja? Relativa al menos. La matemática no creo. Ya. No sé si les pasa, ¿no? Cuando uno tiene que volver a hacer estas vainas a mano, seguro que ya no mitad, no. Sí. Y es uno más humilde todavía cuando uno tiene familiares matemáticos. Yo tengo un hermano que está haciendo doctorado en matemáticas. Entonces no me da ni chance de decir yo sé matemáticas. Ni chance. No. Rogando que no ve estos videos, Wilson, si no así. Qué vergüenza. Nos llama a hacer otra. Te lo va a pasar a amenaza. Nos llama a hacer otra. ¿Por qué se me olvidó? Es el óxido nomás. Es el óxido nomás. Extrañan las preguntas. El tutorial de después Para contestar eso. Los domingos, sí. No, Qué desperdicio. tutoriales cuando veo otra vez, hay 5 horas de ahí cada uno. Pero por eso, compas, porque su ventaja comparativa no tiene por qué ser la mate, es la economía. Verán, vamos a hacer otra vez la gráfica de este modelo, pero ahora ya más desde un sentido económico. ¿Sí? Porque el anterior fue ya bien sistemas dinámicos. Pero sabemos que el equilibrio es estable. O sea, eso ya está claro. Pero ahora quiero volver a recordar que había un punto de equilibrio, ¿no? Una vez más. El punto de equilibrio era S sobre Q barra más N barra, 1 sobre 1 menos alfa. Ya, entonces verán, ahora sí, más como economistas. Ese es el equilibrio de la intensidad de capital. Si la intensidad de capital se equilibra, ¿qué pasa con la producción efectiva, con la productividad efectiva?
¿Se acuerdan que esto era K al alfa? Sí, la productividad efectiva. Eso también debería estabilizarse. O sea, ¿cómo quedaría si lo estabilizamos? O sea, si aquí pongo el punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy reemplazando la de arriba, ¿no? Entonces tengo la intensidad de capital de equilibrio, le reemplazo acá. Entonces me va a quedar casi lo mismo, solo que le va a dar alfa. ¿Tiene sentido? ¿De acuerdo? Es más, pensándole con calma, voy a hacer otro gráfico, este gráfico, de una vez. En el eje horizontal voy a poner la intensidad de capital efectivo. Y en el otro eje voy a poner algunas cosas, empezando por la propia productividad efectiva. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica de esa función? Esa ya vimos, con el alfa entre 0 y 1. ¿Cómo era la gráfica de la productividad? Ahí justo vienen los rendimientos marginales decrecientes del capital, ¿verdad? Rendimientos marginales decrecientes del capital. Esa sería la productividad, ¿no? Ya. Ahora, en la ecuación diferencial, ¿qué es lo que tengo exactamente? Tengo S por QF, o sea, sería S QF, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces yo podría hacer otra gráfica. Esta gráfica que está en azul sería la de la productividad, la QF, ¿están de acuerdo? Si le multiplico por la S, ¿cómo quedaría? Otra gráfica. Para dibujar esta parte. La misma, pero más abajo. Exacto, porque el S está entre 0 y 1, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos otra gráfica, que sería el SQF. Si quieren, el QF es la productividad por trabajador, tomando en cuenta la eficiencia. El SQF sería el ahorro por trabajador, ¿verdad? Y ahí tengo esta parte de la gráfica. ¿Y qué es la otra parte? Si solo me concentrara en esta parte, olvidándome un ratito del signo. Es una recta, ¿verdad? Porque Q más N, ambos barras son constantes. Entonces me va a quedar una recta, que igual parte del origen. Porque si pongo 0, toda esta parte se hace 0. Solo esperemos que me salga recta. ¿Sí ven? Sí está recta. Más o menos. Conclusión. En ese punto, ¿qué está sucediendo? Ese de ahí, el rojo es Q barra, ¿verdad? Más N barra. KF, ¿no? Ah. Justo ese punto, ¿verdad? Ese punto de cruce me está dando el equilibrio de ¿quién? De la intensidad de capital. O sea, ahí tengo el equilibrio de la intensidad de capital. Si le extiendo, ¿qué tengo de este lado? Exacto, tengo el nivel de productividad. Sí, en el estado estacionario. El QF especial. ¿De acuerdo? Y de hecho, el otro punto que queda aquí, ¿qué va a ser? Sería ese mismo QF estrella por la tasa de ahorro. ¿Okay? Este es el gráfico que en cambio uno aprende en macro. Sí, o sea, en macro uno más está acostumbrado a verle a ese dibujito. Porque en ese dibujito estás comparándole las piezas de la ecuación diferencial, pero de forma más intuitiva, ¿no? Como quien dice el ahorro. O sea, más o menos iba así, ¿no? Este de acá representa el ahorro que necesitas por trabajador, la parte en rojo. Y la parte en verde, en cambio, es la inversión que necesitas por trabajador. ¿Sí? Para darle capital al trabajador. El uno es el ahorro por trabajador y el otro es el capital que necesitas darle al trabajador. ¿Sí? Entonces, claro, ese capital depende de cómo crecen los trabajadores y cuán eficientes son los trabajadores. Entonces, ¿dónde llegas al equilibrio? Cuando coincide el ahorro, que es el de color negro, con la inversión, que es el de color rojo. Pues ahí está el equilibrio. Y por el gráfico anterior, ¿qué sabemos? Que ese equilibrio es estable. ¿Sí? Pues miren, aquí yo ya puedo hacer una idea un poco más intuitiva. La estabilidad, ¿se acuerdan que era así, no?
Entonces, ¿cuándo tengo estabilidad? Cuando el ahorro, ¿verdad?, supera a la inversión en el lado izquierdo, ¿verdad? Y en cambio, en el lado derecho, ¿qué está pasando? Pues aquí en este lado tengo que el SQF, ¿verdad?, es mayor, Q barra más N barra, ¿verdad? O sea, tengo más ahorro, ¿verdad?, que la inversión necesaria para cubrir a los trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tengo más ahorro, ese extra va a aumentar el capital, va a acelerar el capital. ¿Y hasta cuándo le acelera el capital? Hasta llegar al equilibrio. En cambio, ¿qué pasa en el otro lado? Ahí, en cambio, el ahorro por trabajador es menor a la inversión necesaria para darles capital. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? La intensidad más bien baja. ¿Sí? Porque no tengo suficiente ahorro. Entonces, los trabajadores crecen más de lo que crece el capital hasta llegar al equilibrio. Entonces, llego a ese punto que está ahí. Y de hecho, si esta altura de acá me está indicando el ahorro, ¿qué me está indicando la que sobre? En un mundo de economía cerrada, sin gobierno y demás, lo que no se ahorra, ¿qué se hace? Se consume. Entonces, eso que está ahí sería, en cambio, el consumo promedio por trabajador. ¿Sí? Por eso es que, dependiendo, a veces en los cursos de macro, esa parte de consumo se busca maximizar. Y se busca algo llamado la regla de oro, de Phelps. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se busca no solo... ¿se acuerdan que esto sí depende de la tasa de ahorro, no? Pues uno busca la tasa de ahorro que te maximice esta distancia. Entonces, la tasa de ahorro que te maximiza el consumo en el estado estacionario. No está tan mal el modelo de Solomon, ¿no? Volviéndole a ver. Pues solo lo supuesto. Y aparte de por qué decimos que es, o sea, sí sé que es la inflación, pero quiero entender cómo las situaciones, porque ahí teníamos la oferta, perdón, bueno, sí, que venía de la oferta, pero lo hicimos constante. La N y la Q, que decíamos que es inversión, Q más N, por Q por K. Ajá. Quiero entender por qué es inversión, porque teníamos ahí que es el efectivo que teníamos antes, efectivo tanto de oferta como de cantidades. Sí. Ya un poquito más de precisión. Esto es bien intuitivo más bien, ¿no? Pero sí. ¿Cuál es la intuición? O sea, este es... Sí, no me gustó la pregunta. Este de acá es la inversión necesaria que tengo que dar a los trabajadores que se siguen incorporando para mantener la intensidad del capital. Supongamos, hay más gente. El enevar significa más gente, ¿verdad? Si hay más gente, sí o no, que yo necesitaría invertir más para darles capital a esas personas, para que se mantenga la mecanización. Entonces eso me está indicando, o sea, son las presiones de inversión considerando que hay más gente. Que son más eficientes. Exacto, porque puede ser que sean más eficientes, pero no tengo el capital suficiente. O sea, digamos, acabó una maestría en la Flash, es más eficiente, pero no hay capacidad instalada. Entonces toca darle más inversión para que de esa forma se mantenga la necesidad de capital. Sí, entonces, si quieren, no, es la inversión necesaria frente a la gente que se sigue incorporando y frente al aumento de la eficiencia laboral. Y eso es porque multiplicamos, porque antes tenemos la eficiencia laboral, ¿verdad? Que es y claro, es la poblacional. Entonces es como que multiplicamos por eso significa que eso es como lo que necesitamos a ese crecimiento. Sí, exacto. Exacto. Lo que necesitamos ese crecimiento. Y en cambio lo otro es lo que tenemos. Sí. Que sería el ahorro. Claro. Entonces, como quien dice, yo ahorro para darles capital. Claro, porque es directo. Exacto, porque estamos asumiendo un mundo en donde ahorro e inversión siempre son lo mismo. Sí. Ok, chévere. Entonces, bueno, aquí está la deducción del QF. ¿Sí? La deducción del QF. Bueno, aquí están las deducciones de todo, ¿no? Entonces, lo importante, compas. Aquí está el gráfico, mira. Entonces, este es el gráfico que los que hemos estudiado macro nos damos más confianza, ¿no? Que es el que siempre se veía, ¿no? Sí. Entonces, miren, esto es lo chévere, ¿no? Por ejemplo, ¿yo puedo mover la tasa de ahorro? Pregunta, ¿por qué la curva azul y la verde no se mueven cuando muevo la tasa de ahorro? Y solo se está moviendo la amarilla.
Me olvidé de poner una etiqueta con qué significa cada una. Ya, capaz que le pongo una versión mejorada. Pero a ver, ¿cómo es? ¿Por qué cuando muevo la tasa de ahorro solo se mueve el azul y la verde? Porque no QE7 no depende de los de ahora. Sí, pues, esta azul era la productividad, ¿verdad? Y la verde, en cambio, era cómo crece la eficiencia y cómo crece la población. ¿Ya? Entonces, pero de todas formas, si se fijan, ¿qué pasa cuando ahorro demasiado? ¿Cuánto queda para el consumo en el estado estacionario? Nada, casi. Nada casi, ¿verdad? Recuerden que el consumo es sobrante, ¿no? Entonces, para alcanzar un mundo feliz, ¿ya? Sin querer menospreciar la obra de Aldous Huxley, pero básicamente, ¿qué opinan? ¿Esa sería óptima? ¿Esa tasa de ahorro? Como que no, muy poco consumo. Me voy al otro extremo. ¿Qué pasa si tengo por acá la tasa de ahorro? Casi no ahorro nada. Como que no. Pues si notan que hay una región, ¿no? O sea, como que hay un valor de la tasa de ahorro. ¿Cuál será? Pero sí le cachan, ¿no? Como que hay una región en donde esa distancia se maximiza, ¿no? Tal vez sea por ahí, no estoy muy seguro. O sea, uno puede hacer la matemática también, ¿no? Pero no quiero perder mucho tiempo ahí. Se viene a encontrar la distancia máxima, ¿no? No es muy difícil, o sea, ¿qué tocaría hacer? Tocaría plantear una ecuación donde sacas la resta de las dos y haces una maximización. Y entonces la maximización sería con respecto a S. Sacan la derivada respecto a S y le vuelven a hacer. Entonces, matemáticamente es viable, ¿no? Pero, de hecho, eso es lo que hace Edmund Phelps en un artículo. Y saca lo que se llama la regla de oro. La regla de oro es la tasa de ahorro que te permite maximizar el consumo. Sí, pero no quiero perder mucho tiempo ahí. Se supone que esta es macro heterodoxa, no ortodoxa. Pero bueno, compas, pregunta, ¿cuál es el supuesto clave para que todo esto funcione? O los supuestos de clave. ¿Se acuerdan de las condiciones de nada? Que esa es básicamente parte de la clave. Las condiciones de nada, ¿les suena? El macro debería verlas. Buenos días. Buenos días. Profe, me llevo esto por acá, que es mío. Disculpe la interrupción, chicos, para la asistencia. ¿Será que pueden hacerle una hojita, ponen el número del aula y el nombre del profe? Y la dejen en carita. Que no tengo la hoja de ustedes el día de hoy, pero para tomarla igual. Sí, gracias. Gracias. No, es que no es eso. Hagan un ojito ustedes normalito y simplemente con los datos que les pedí. Sí, gracias. Gracias. No es que queríamos excluirlo. Bueno, compas, no sé si se acuerdan, repito, esto se suele ver en macro, las condiciones de nada, ¿verdad? Y nada, un economista japonés, ya no nos metamos a decir. Lo importante, estas son las condiciones necesarias, ¿sí? Así como para ir cerrando la sesión. Condiciones de nada. Sí, son bastante famosas, digamos, en macro. Son las condiciones que te garantizan los resultados que hemos visto ahorita en pantalla, porque si se fijan, para lograr todos los resultados que tocó hacer, tocó coger la función, ¿verdad? Y asumir una forma específica, la Cobb-Douglas. Pero no necesariamente vas a tener Cobb-Douglas, puede haber otras formas funcionales. Entonces, ¿qué hacen las condiciones de nada? Las condiciones de nada son las que te garantizan existencia, unicidad e interioridad. Sí, o sea, con esto sabes primero que existe el equilibrio. Luego sabes que es único, unicidad. ¿Sí? Y aparte de eso, sabes que es equilibrio interior. Adiós. Sí, que el equilibrio es interior, o sea, interioridad. Sí, entonces, estas condiciones de nada son las que nos garantizan resultados como los que acabamos de ver. Primero, que exista el equilibrio, porque como ya vamos a ver con el otro modelo, recuerden, hoy estamos viendo crecimiento exógeno.
Cuando veamos crecimiento endógeno, ahí puede haber casos donde ya no existe equilibrio. Y aún así nos interesa, ¿no? Unicidad, equilibrio único. Porque ¿qué podría pasar si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un modelo en donde la función de producto, o sea, la recta esta va a seguir siendo recta, ¿no? Ese no es el problema. Sí, esta recuerden que era Q barra más N barra KF, esa es recta. Pero en cambio, ¿qué tal si tienes aquí una cosa más rara? En la SQF. O sea, ¿qué tal si la productividad no es tan homogénea, ¿no? O sea, si tienes esas curvaturas, ¿cuántos equilibrios podrías tener? Podrías tener equilibrios múltiples. De hecho, solo en su artículo original habla de equilibrios múltiples. Sí, o sea, él sí plantea la posibilidad de que la economía puede tener varios equilibrios y uno se quede estancado en el equilibrio de baja intensidad de capital. ¿Sí? O sea, no es tampoco tan novedosa la idea de equilibrios múltiples, ¿no? O sea, imaginen solo en el 56. Interioridad, ¿qué querrá decir? O sea, que el equilibrio quede dentro de un rango razonable, porque podrías tener un equilibrio, pero con un rango que ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué dicen estas condiciones de Inal? Que aquí también está. Básicamente son 3 condiciones. ¿Sí? Les quiero poner fácil, ya. Para no complicarnos la vida, en términos de simbología, a esta función le voy a llamar FKF, ¿ya? Para no estar poniendo a cada rato el 1. Pero ya saben, es la versión intensiva. Entonces, las condiciones de nada que te dicen. Primero, que la derivada de KF tiene que ser, la primera derivada tiene que ser positiva. Que la segunda derivada de KF debe ser negativa. Y que aparte, la función evaluada en 0 tiene que darte 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso, compas? Esa primera parte de las condiciones de nada. O sea, te están diciendo que tienes productividad, ya saben, ¿no? Si es que ven esta primera derivada es productividad marginal. Productividad marginal positiva, pero decreciente. Sí, entonces esa es parte de los supuestos, ¿no? Los rendimientos marginales. Sí, o sea, productividad marginal decreciente. O rendimientos marginales decrecientes de capital. Sí, del capital, ¿no? Del capital. Ya, bueno, este 0 es nihilismo, ¿no? O sea, en 0 no hay nada. Ya, esa es la primera cosa. O sea, ¿eso qué te garantiza? Te garantiza que la forma de la función es justo la que hemos visto, ¿no? Conca. Pero ya más económicamente, ¿no? O sea, estamos asumiendo que el capital muestra rendimientos marginales decrecientes. Y hay 2 condiciones más. Si se fijan en esta función, ¿qué está pasando cuando me acerco? Claro que en el mundo práctico no va a pasar, pero ¿qué pasa a medida que el KF crece y, digamos, se acerca al infinito? ¿Qué está pasando con esta productividad? Como que tiende a estancarse, ¿no? Lo que no va a pasar es que se cae. ¿Sí? Entonces eso se suele representar como un límite. El límite cuando la intensidad de capital tiende a más infinito. ¿Sí? Más infinito. De esta función es igual a 0. ¿Ya? No es más que decir que si el capital, en términos relativos, porque recuerden la intensidad de capital, si el capital es muy abundante, su productividad marginal tiende a volverse 0. ¿Sí? O sea, la idea de que demasiado capital no está productivo. ¿No tendría que ser entonces la primera derivada? Ah, sí, perdón. Sí. Casi me olvidé. Gracias. Sí, la primera derivada. Ya. ¿Y qué pasa cuando la intensidad de capital tiende a 0? Intensidad de capital tiende a 0. 0 por la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo ir a 0 por la izquierda. Soy negativo. ¿Qué debería pasar con la derivada? Entonces, ¿no ven? No sé si se nota que es como que fuera vertical. Sí. O sea, más infinito. O sea, ¿cuál es la intuición? La intuición es que cuando el capital es muy escaso, en términos relativos, es altamente productivo. Entonces, cuando el capital es muy escaso, altamente productivo. Y cuando el capital es muy abundante, casi que ya no tiene productividad. Todo en términos marginales. Entonces, estas condiciones de nada son las que me garantizan que el equilibrio existe, que es único y es de equilibrio interior.
y la función Cobb Douglas cumple con esas condiciones. ¿Sí? Entonces, ya para ir acabando la clase, ¿cuál de estos creen que es el que más merezca ser criticado? Sí, porque hasta ahora ha sido como que nos hemos dejado llevar por el modelo, pero si uno dijera, a ver, ya un momentito, a ver, ¿cuál de estos podría criticarse, ¿no? Estos supuestos. Hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, primero la idea misma de función de producción. O sea, la misma idea de función de producción. ¿Ah? Precisamente la columna, porque se hablaba muchos otros en micro, que eso está pensado para economía justo de pleno empleo, pero no es el caso de las economías de desarrollo. Ya, puede ser, ¿no? O sea, la forma de la función de producción. Esa es una, ¿no? Es un La gran forma. problema porque no estamos cumpliendo la realidad. Ya. Acercándonos. Ya, pues puede ser, ¿no? Una, la forma de la función de producción, ¿no? Otra, pues, y claro, más que nada, los rendimientos marginales de creciente. O sea, eso puede ser un punto de criticar. Y otro punto de criticar puede ser la idea misma de capital, no olvidarse. O sea, la idea misma de que, bueno, ¿y qué diablos es capital? O sea, aquí hablamos de la productividad marginal del capital. ¿Pero qué es eso de la productividad marginal del capital? La productividad marginal de una máquina más, la productividad marginal de 1 kilómetro más de carreteras, la productividad marginal de un ladrillo más en un edificio. O sea, sí me van a entender, o sea, la misma idea de capital ya generalizo. Pero bueno, compas, con esto hemos prácticamente terminado. Solo, bueno, me faltan algunas implicaciones que solo las podemos ver la próxima clase. ¿Preguntas? Lo que estaba viendo en el libro de introducción era como que esa crítica a que la producción se determina mismo por la oferta y no como por ese lado de la demanda. Entonces es como que solo depende de la eficiencia del trabajo y de la la oferta laboral. Pero bueno, que lo pusimos como formación ahora, que es la Q y la N. Sí, oferta de trabajo, ¿no? Mejor dejemos de trabajo. Entonces es como de que solo depende exógenamente de la producción y está dada la demanda y no tiene mayor eficiencia. Justo de eso vamos a hablar la próxima clase. O sea, en la próxima clase ya vamos a sacar... Compas, con esto acabo. Verán, la próxima clase tenemos que sacar la tasa de crecimiento. Sí, o sea, lo que hemos hecho acá es ver que hay un equilibrio, que hay estado estacionario y qué condiciones le garantizan. Cuando veamos la tasa de crecimiento, ahí vamos a ver hasta qué punto la demanda realmente influye, porque hasta aquí no hemos hablado de nada de demanda. Sí, entonces, la próxima clase topamos más a detalle, pero es en el tema de tasa de crecimiento. Así. Listo, compas. Entonces, les dejo en paz para que puedan desayunar. Bien. Creo que podemos quedar ahí. Gracias. Listo, muchas gracias. Gracias, John. Buen día a todos. Buen día, gracias.